¿ok? Les estaba diciendo, ¿verdad? Que el control estadístico, como les he dicho la semana pasada, son gráficos, ¿verdad? Nos va a determinar por medio de gráficos qué es lo que estamos bien, qué es lo que estamos mal, qué tenemos controlado, ¿verdad? Entonces, sin datos no podemos tener nada. Y el tema hoy nos va a ver histogramas, que son, eso es una, el histograma es una representación gráfica en forma de barras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a decir ahí, el fin de este histograma es como identificar en qué barra o que en cada barra es proporcional la frecuencia de los valores. ¿De cuáles valores? Por ponerles un ejemplo, tengo que recopilar los datos de la Coca-Cola 600. Quiero saber cuál es la altura promedio, quiero saber cuál es el rango promedio, quiero saber si hay mediciones repetitivas, ¿verdad? Entonces yo cojo los 100 envases, los enumero del 1 al 100, tengo la información. Resulta que el envase mide 30 centímetros, entonces tengo envases de 29.5, 29, 25, 9, 29, 75, 28.5, 30.5, 30.1, etcétera, ¿verdad? Pero ustedes ven los datos así y no dice nada, ¿verdad? Eso no me va a decir absolutamente nada. Entonces, para eso vienen este tipo de gráficos, ¿verdad? Que es en apariencia igual a un diagrama de barras. Pero en vez de comparar categorías o buscar tendencia a lo largo del tiempo, cada barra representa una sola categoría, ¿verdad? En lo que es. Ahí vamos, ¿por qué? Porque yo le doy a usted los datos dispersos, pero vamos a sacar con histogramas distribución de frecuencias. Y como lo dice ahí en la primer filmina, un histograma es un resumen gráfico de un conjunto de datos y se representa gráficamente como lo dice aquí, ¿verdad? Como lo dice ¿verdad? Gráficamente lo representamos así. Para cerrar esto. ¿Ok? La estadística permite sacar conclusiones del conjunto de datos. Y los gráficos permiten representar los datos y hacer sencilla su interpretación, ¿verdad? Entonces, la estadística que permite recopilar los datos. Pero un gráfico me va a decir si estoy bien o estoy mal, si estoy bien hecho el gráfico, ¿verdad? Utilidad, dice organizar un gran volumen de información. Es como el ejemplo que le estoy poniendo. ¿Cuál es el volumen? Tengo 100 envases de Coca-Cola 600, ¿verdad? Para observar la forma en cómo se distribuyen los datos según su frecuencia y tomar decisiones con base en ella. Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. Mostrar el resultado de un cambio en el sistema. Identificar anormalidades examinando la forma. Comparar la variabilidad en los límites de especificación. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a hacer este tipo de gráficos, ¿verdad? Eso es como que vamos a hacer comparaciones en conjuntos de datos con todos los intervalos que tenemos, ¿verdad? Es una distribución de datos que nos vamos a analizar. Primero ocupamos la estadística y luego el histograma que nos va a decir. Estos son algunos de los tipos de histogramas. Pueden ser simétricos, ¿verdad? Puede ser que las grafiquitas es como que si ustedes tienen aquí y yo voy a hacer aquí la famosa campana, que eso es, para ver, ¿ok? Este, esos son los tipos, sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda, va en forma de J, en forma de J invertida, ok, estos son los tipos de gráficos según la categoría o según los datos que ya nosotros hemos analizado. Entonces vamos a empezar a hablar de la distribución de frecuencia, ok, y aquí nos va a decir cómo se van a distribuir nuestros datos, ¿verdad? Cuando se tiene un conjunto grande de datos, observaciones, resulta difícil obtener una simple observación. Es como les digo,
ya ustedes tomaron la medida de altura de los 100 envases de Coca-Cola 600, pero simplemente a la vista no nos dice nada, ¿verdad, chicos? Entonces, estos valores que se han presentado con más o menos frecuencia, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es la tendencia? Que diga, bueno, ¿será que todos, de que de esos 100 envases, 50 envases me dan 30? ¿O 75 envases me dan 30,25? Entonces, visualmente no lo podemos, ¿verdad? Por eso entonces existen, de una vez que tengamos la estadística, sacar los gráficos. Hacer agrupaciones en frecuencias. Esto nos va a ayudar, por eso es que dice la distribución de frecuencias. Para obtener una mejor idea de lo anterior es conveniente condensar y resumir los datos ordenados. Las observaciones en grupos o clases, clasificación conocida como distribución de frecuencia. ¿Ok? ¿Qué vamos a identificar? Vamos a hablar un poco de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y de la frecuencia acumulada. ¿Ok, chicos? Aquí entonces vamos a aprender cómo es que se sacan esas frecuencias con los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí el que se queda perdido, pues ahí pues, alza la mano y este, para que nosotros alce las manos para que los que no tengan la duda, ¿verdad? Con ninguna vergüenza, hagamos el ejercicio. Entonces, para sacar algunos valores o distribución de frecuencia, ¿verdad? Tenemos que seguir ciertos datos, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice que tenemos que tener los datos agrupados y una vez que tengamos los datos agrupados, seguimos con unos pasos. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta dice que es representada por NK, ¿verdad? ¿Y qué dice? Es el número de veces que se encuentra un dato en conjunto de datos. Esa es la frecuencia absoluta. O sea que de los 100 envases que yo tengo, yo le digo a usted que 60 envases miden 30,5. Para mí, ¿por qué? Porque eso es una frecuencia absoluta. Es el número de veces que se encuentra un dato en conjunto de datos. ¿Ok? Luego dice la frecuencia relativa. ¿Cómo se representa la frecuencia relativa? Con FK. F minúscula, K minúscula. ¿Verdad? ¿Qué es lo que representa? Dice, es una forma de representar porcentualmente el número de datos que se encuentra en cada clase. ¿Verdad, chicos? Y como yo les he dicho, nosotros es importante que si no lo aprendamos de memoria, lo tengamos ahí anotado en papel, porque nosotros tenemos que tener, esto ya es ley, ¿verdad? Estas son simbologías o significados de nomenclaturas que nosotros tenemos que aprender, sí o sí, para poder hacer sustitución en las fórmulas. Ahora me dice que la frecuencia acumulada es F mayúscula por F minúscula, ¿verdad? Y primero dice que hay una frecuencia acumulada y se representa por NK. Okay, primero lo leamos de arriba para abajo. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es el acumulado de la frecuencia absoluta, o sea, en suma acumulativa. Que si yo tengo 20 envases que me dieron 30,5 y después quiero saber cuál es el acumulado, tengo 30 envases más, entonces yo sumo 20 más, 30 más 20. Ahorita tal vez ustedes no lo pueden interpretar bien, pero cuando vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver que queda fácil la interpretación, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, chicos, vamos anotando o vamos haciendo unas fichas donde ustedes sepan, que ustedes vean NK y que ustedes digan, ah, eso es frecuencia acumulada, ¿ok? Que ustedes vayan a FK mayúscula, ah, es una frecuencia relativa acumulada. ¿Queda claro, chicos? Porque nada hacemos con que yo le diga a ustedes cómo se saca
si no tenemos bien interpretado, ¿verdad? Profe, Ajá, esa no se puede sacar por una tabla de Excel, también. Ujú, poniendo frecuencia y, pero digamos, porque aquí lo estaba tratando de hacer, lo estaba buscando en Excel, ¿verdad? Solo vi que decía frecuencia, pero ujú. no me sale frecuencia acumulada ni frecuencia relax. Sí, pero es importante, bueno, es importante que usted les, porque el Excel te dice todo, pero es importante que en estadística usted sepa lógicamente de dónde salen los datos, ¿verdad? De cómo usted interpreta los datos. Por eso en esta actividad se va a hacer manual, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de clases de histogramas. Aquí vamos a hablar paso a paso todo lo que al final va a ser el ejercicio. Entonces, por eso es importante que me pongan atención. Luego ya ustedes cuando vuelvan a repasar el material, busquen toda la información que crean pertinente para que les quede más claro. Pero ahorita pues síganme en el hilo para que ustedes no se queden perdidos, ¿verdad? Por eso yo vuelvo y rectifico. Si nosotros no tenemos conocimiento, ¿verdad? De las abreviaturas, de la simbología, de la estadística, entonces nos va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, aquí dice cuáles son las clases, cómo sé yo cuáles son las clases de un histograma o cuántas clases hay, ¿verdad? Y a clase que le llaman a cada barrita, a cada barrita. Entonces, este gráfico, este histograma dice que tiene 10 clases, entonces yo tengo que tener 10 barritas, ¿ok? En términos ticos, ¿verdad? Pero ya a nivel de teoría dice las clases son los números de agrupaciones donde se distribuirán los datos. El número de clases dependerá de varios factores de interés. Por ejemplo, existen fórmulas confiables para determinar el número de clases dependiendo de la cantidad de datos, pero también se pueden asignar dependiendo del interés del analista. Cada una de las clases es un histograma representada por una barra del gráfico. El número de clases se denota por la letra K. ¿Ok? Y luego aquí manualmente, ¿verdad? Como dice la compañera, ella lo puede hacer en Excel, que también es súper más sencillo, pero lo importante es no solo saber hacerlo, sino saber identificar, ¿verdad? Entonces, para ver. Entonces, aquí, este es el gráfico. ¿Qué dijimos que es este lado? Donde está del 0 al 10, donde dice frecuencia. ¿La qué? No le escuché. ¿Cuál es este eje, chicos? El eje Y, profe. Correcto. Ajá, y el eje X. Entonces en el eje Y vamos a tener la frecuencia y en el FX vamos a tener los datos existentes agrupados o no agrupados cuando ya sacamos, ¿verdad? ¿Ok? Y esta es la famosa distribución, la famosa campana de Gauss, le llaman, ¿verdad? Aquí, Profesora, ajá, dime. ahorita no va, bueno, ahorita estoy trabajando, solo para avisarte que estoy trabajando de noche. Ok, está bien, ahí queda la clase grabada y cualquier duda pues me manda un correíto, Ok, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Ok, entonces cuando ya nosotros tenemos la información de los gráficos, de las barritas, entonces hacemos la famosa curva para determinar el porcentaje, ¿verdad? Esto es como gráficamente. Los datos de una distribución normal generan lo que conocemos como campana de Gauss, ¿verdad? Y esto lo vamos a estar viendo en las filminas adelante. Ya después esto es como tema histórico y aquí vamos a tener un ejercicio donde le vamos a explicar cómo hacemos tenemos datos agrupados, ¿ok? Y los datos están así, pero aquí no dice nada, ¿verdad, chicos? Esta hojita no nos dice nada, ¿ok? Entonces vamos a ir despejando. ¿Qué son datos no agrupados?
Para una distribución de frecuencia que representan los datos no agrupados, se enumeran todos los valores observados de la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo cantidad de frutos por planta. ¿Ok? Entonces aquí tengo los datos, pero no me dice nada. Cada planta de huerto produce un número determinado de frutos. Se pretende hacer una distribución de frecuencias e histograma para los valores dependiendo de lo que produce cada planta y hacer un conteo según esa producción. ¿Ok? Tengo los datos. Estos son los frutos que dieron un huerto, cantidad de frutos por planta. Y yo ahora voy a sacar los porcentajes. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es mi frecuencia absoluta, cuál va a ser mi frecuencia relativa, cuál va a ser la frecuencia absoluta acumulada, cuál va a ser la frecuencia relativa acumulada, y de ahí para poder determinar cuáles clases son, y después de que yo tengo las clases, puedo hacer el histograma. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a ir. ¿Qué es el primer paso que hago? Acomodar, ¿verdad? Distribución de frecuencia de datos. Dice que para el 1 ustedes cuentan. Tengo 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuántas cantidades hay? 3. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una frecuencia absoluta. ¿Cómo? Perdón, no entendí esa parte. Ok. Ya tengo aquí, como les dije, aquí tengo la cantidad de lo que me da el huerto de frutos. Y ya yo les dije a ustedes que tenemos que sacar frecuencia absoluta, tenemos que sacar frecuencia relativa, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo voy a contar cuántos unos hay. 1, 2, 3. ¿Ok? Dice aquí, ¿qué dijimos que era acá? Acaba de repetirlo, chicos. ¿Qué es? Por eso le digo que por favor sigan la clase. Acaba de decir que me retrocedo. Clases de histograma. Letra K es la clase. ¿Ok? Entonces dice que en la clase 1, del número 1 tengo 3. Voy con el 2. Tengo 1, tengo 2, tengo 3. 3 y me dice que la frecuencia absoluta son 3. ¿Qué dijimos que era frecuencia absoluta? Me voy a devolver porque sé que no me van a contestar. Frecuencia absoluta es el número de veces que se encuentra un dato en el conjunto de datos. ¿Cuál es mi conjunto de datos? La tablita que me están diciendo de la cantidad de frutos por planta. ¿Ok? Voy por la clase 3. Ya tengo 1, 2. Ahora yo digo, bueno, el número 3. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Y aquí tengo 4. ¿Ok? 4. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya captaron? Sí, profe. Ok, Sí, profe. excelente. Y así sucesivamente con todas las demás. ¿Qué hace? Ahora yo tengo que sacar una frecuencia relativa y me voy a devolver para que volvamos a repasar qué es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa dice, es una forma de representar porcentualmente el número de datos que se encuentra en cada clase. ¿Ok? Y entonces, ¿qué me va a decir? ¿Cómo saco yo la frecuencia relativa? Me dice que tengo que tener la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. ¿Ok? Explicado esto, nos vamos a la tablita. ¿Ok? Entonces me dice que yo tengo que tener, ¿cuál es mi frecuencia absoluta? 3. ¿Y cuál es el total de datos? 30.
¿Y qué decía la fórmula? Tengo que coger 3 entre 30 por 100. Alguien que haga la operación en su celular y me confirme. 10%. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer otra. Alguien que me diga 8 entre 30 por 100. 26,66 sería un 27%. Ajá. O 26,7 si dejo un decimal, ¿verdad? Correcto. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Ok. Vamos a sacar NK, N mayúsculo, K minúscula. ¿Y qué dijimos que era? Frecuencia absoluta acumulativa. Y me voy a devolver. Para que yo sé que una cosa es lo que decimos y mejor me devuelvo para que nos quede claro. ¿Ok? Frecuencia absoluta acumulada, representada por la N mayúscula y K, es el acumulado de la frecuencia absoluta, o sea, es una suma acumulativa. ¿Ok? Vamos a la tablita para hacer el ejercicio. La primera me dice NK, me jalo 3, porque dice que es la suma de la frecuencia absoluta. No le puedo sumar nada a 3 porque no hay nada antes, me lo traigo. Pero luego yo le voy a sumar 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 8, 18. ¿Me siguen, chicos? Okay. Queda claro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ya, vea que coincide. ¿Qué me dice? Que me da un 30 la frecuencia absoluta acumulativa y los datos son 30. Coincide. ¿Ok? Luego me dice que yo tengo que sacar F mayúscula que en K. ¿Qué dijimos que era? Frecuencia relativa acumulada. Y vamos a devolvernos, chicos, porque sé que ya con esto les va a quedar. Frecuencia relativa acumulada es la suma acumulativa de la frecuencia relativa y se puede calcular de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces se representa por FK. ¿Ok? Y entonces aquí lo que quiere decir es que yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Dividirlo entre el total. ¿Ok? Entonces yo voy aquí sumar. Tengo 10. ¿Dónde está la FK? La FK que era frecuencia relativa y sumo la frecuencia relativa acumulada. Jalo el 10 y luego sumo 10, 20. Le sumo 13, 33,6. Le subo 26, 60 y así sucesivamente. Importante, y ya yo se los dije en la clase pasada, que cuando nosotros sacamos porcentaje tiene que cerrarnos en 100. Si no se cierra más o menos, alguna operación estamos haciendo incorrecta. ¿Claros hasta ahí, chicos, con la distribución de frecuencia de datos no agrupados? Gracias. ¿Ok? Aquí está con identificador de clase en cada columna. ¿Qué dijimos? ¿Cuántas clases tenemos? 7. Entonces, ¿qué va a decir? Tenemos 7 barritas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y dice que la barra 1 de la clase 1 dice que son, ¿cuántas unidades? 3. Ok. Gráfico me dice 3. La segunda, 3. ¿Ok? Vamos con la 4, que dice que tiene, la clase 4 dice que son 8. Me voy al gráfico. 4, subo y aquí 8. Copiado, chicos. Queda claro que esta gráfica sale de la información de las clases con su frecuencia absoluta. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí vamos a hacerle una con curva de ajuste porque yo quiero ver visualmente dónde está concentrado, ¿verdad? El porcentaje. ¿Ok? Y aquí determinamos, ¿qué determinamos esta campana de Gauss?
Vámonos a las figuritas. Y me dice que es simétrica. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Ok. Y ahí voy a estar preguntando. Lo que no quiero es que se me queden ahí atrás, que me pregunten. Ok. Ahora ya vamos a... El ejercicio que estábamos haciendo es datos no agrupados. Ahora vamos a tener datos agrupados. ¿Ok? Y aquí ya habíamos hablado un poco del rango mínimo y máximo la vez pasada, ¿verdad? Entonces aquí me dice que yo tengo, ¿qué es el rango? Es el resultado del rango es la resta del máximo menos el mínimo, ¿ok? Yo tengo aquí 3, 9. De 9 menos 3, mi rango va a ser 6, ¿ok? El rango nos da la referencia de qué tan largo es el recorrido de los datos. Número de clases para datos agrupados, que ya ahora vamos a usar otra información para poder luego hacer el ejercicio de cómo sacar esta información, ¿verdad? Si bien tenemos 100 envases y los 100 envases no me dicen nada, ¿verdad? Entonces yo tengo que empezar a ir despejando para tener la información adecuada y poder interpretar si mi proceso es bueno o es malo, ¿ok? Me dice que fijar un número de clase, y ya dijimos que clase era la barrita del gráfico de histograma. Conviene que entre 5 y 20 utilizando como ayuda la regla de Storkers. ¿Ok? Ya eso es algo estadístico, algo establecido, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y aquí cuando nosotros hemos hecho este tipo de actividades manual, pues podemos usar una hojita cuadriculada y en esa gráfica, hoja cuadriculada, podemos hacer ese proceso. ¿Ok? Esa es una fórmula, chicos, que vamos a usar para poder despejar, ¿verdad? Y me va a decir cuántos intervalos. ¿Ok? Y ahorita yo les voy a decir que es un intervalo para los que no refrescarles o los que no sabemos, ¿verdad? Un intervalo en la estadística dice, es como el rango, ¿verdad? El rango es el intervalo. Entonces, el que nos va a decir máximo y mínimo, ¿verdad? Entonces, usted dice que es el intervalo, después el rango. Entonces, para que tengamos pendiente, ¿verdad? Que un intervalo de clase es cada uno de los rangos de los valores, ¿verdad? Es lo mismo que estamos hablando. ¿Qué dijimos que era n? Aquí está, número o cantidad de datos, ¿verdad? Esto lo habíamos visto la semana pasada. ¿Ok? Una vez, ¿cómo nos van a despejar? Aquí nos van a decir algo del intervalo. El intervalo es el ancho de cada una de las clases, ¿ok? Entonces, vea que ustedes, ven aquí, ustedes dicen qué simetría hay de cada barra a cada barra, ¿verdad? De cada clase a cada clase. Entonces, aquí nos van a enseñar a hacer esto, dice, cada intervalo debe ser igual a todos los demás, es decir, todas las clases tendrán el mismo ancho. Entonces el intervalo que nos va a medir qué distancia hay de un dato a otro. No se debe confundir el ancho con el número de datos que debes tener cada clase. Eso dependerá de la instrucción que tenga cada clase y el conteo en ellos. ¿Cómo se representa? Con un C entre el R, que es rango, entre K. ¿Qué dijimos que era K, chicos? Excelente, excelente, muy bien. ¿Ok? Ahora vamos a sacar los límites, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado hablar de límite superior y límite inferior, que eso nos va a ayudar mucho estadísticamente. Es como que yo tenga los 100 envases y yo le diga a ustedes que los 100 envases, la medida de altura de un envase tiene que ser 30.5
y yo tengo que decir cuánto va a ser mi máximo permitido y cuánto va a ser mi mínimo permitido. Entonces eso se llama límite superior, límite inferior y límite superior. ¿Ok? Aquí nos van a determinar cuáles son los límites de las clases. Cada clase va a tener un límite inferior y un límite superior. El ancho será el mismo para todas las clases y estará dado por el valor del intervalo C, que dijimos que es rango entre clase, para saber cuánto es el ancho de la clase. El primer límite inferior de la primera clase será el dato mínimo. Se le suma el valor del intervalo para obtener el límite superior. Ahorita lo vamos a ver en práctica porque ustedes dirán, llámense bolas con tanto límite, pero ya lo vamos a dejar claro con el ejercicio. Los datos que contabilicen dentro de cada clase quedan fuera si son iguales al valor del límite superior. El límite inferior de cada clase es igual al límite superior de la clase. Entonces, todo ese resumito me dice que yo voy a tener clases. Aquí tengo 1, 2, 3. Y mi primera dice que mi límite inferior dice que es 14, 15. ¿Ok? Pero aquí me dice que cuando yo saqué mi intervalo, dice que va a ser 4. Entonces me va a decir que cada 4 yo tengo que hacer la barra. Entonces yo tengo 15 y le sumo 4, porque la clase va a dar 19. Luego de 19 le sumo 4 y cuánto me va a dar 23. De 23, lo que quiere decir aquí que a la que yo le tengo que dar el valor, como dice aquí, es el límite superior y el límite inferior queda tal cual. ¿Me siguieron, chicos? Ok. Profe, perdón, ¿de dónde salió el 4? El 4 es el dato del intervalo. ¿Ok? Esto es un ejemplo, pero cuando aquí dice que el ejemplo dice que el mínimo es 15 y que el intervalo es 4. Entonces yo arranco con mi clase mi clase 1, que va a ser el límite inferior 15, y me dice que el intervalo es 4, y aquí dice que yo tengo que sumar, ¿verdad? Dentro de cada clase quedan fuera si son el valor del límite superior es el que se aumenta, ¿ok? Le suma. Entonces me da 19 y ese 19 lo traslado aquí al límite inferior, luego al límite inferior le sumo 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Aquí esto es que ya salió, pero cuando nos dicen, puede haber un ejemplo que nos digan, en la clase, el ejemplo me pueden decir que el mínimo del límite inferior es 19, pero me tengo que calcular primero la clase, el intervalo, ¿verdad? Vamos a ver si ahorita les queda aquí, vean. Punto medio de cada clase. Calcular el punto medio. El punto medio dice que es el límite inferior más el límite superior entre 2. Para hacer yo que ahora yo estaba revisando. 15 más 19 entre 2. ¿Ok? Cuando ya yo... Ajá. Bueno, el 4 anterior puede cambiar o siempre va a ser el 4. No. Digamos, ahorita el ejemplo fue 4, pero puede cambiar. Ok. Exacto. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, los traslado y yo quiero saber cuál es el punto medio de cada clase. ¿Ok? Entonces me dice la fórmula para sacar el punto medio de cada clase que yo tengo que sumar el límite inferior, que es 15, más el límite superior, que es 19, y lo divido entre 2. Entonces, alguien que me haga esa operación, 15 más 19, divido entre 2 para que me diga cuál es mi punto medio en cada clase. 17, profe. Ok, y así sucesivamente con los otros. Ok.
Ahorita ustedes van a decir, uy, esto es, pero cuando vamos a hacer este ejercicio que lo vamos a hacer nos va a quedar un poquito más claro. ¿Ok? Ahora dice, yo tengo aquí datos y esos datos ahí no me dicen absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Yo veo tantos 60, 57, 58, 61. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Y cómo se va a llevar este ejercicio? Como lo vimos en el título, datos agrupados, ¿ok? Con intervalos. Vamos a tener, aquí están las mediciones, están en centímetros, ¿ok? Vamos a sacar variables. ¿Cómo dice que es la variable? ¿Qué dijimos a un principio, chicos? Vamos a devolvernos. Que yo dije que la variable es igual que, dice que yo tengo que hacer el máximo por el mínimo. Máximo menos mínimo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí en esta tablita, ¿cuáles ven ustedes cuál es el máximo y cuál es el mínimo? 57 el mínimo. Ajá. 64 máximo. Ok, entonces hagamos la fórmula. 64 menos 57. Ok. 7. Entonces, ¿qué me va a decir? Que tenemos 7 clases. Ok. Vea que aquí lo dice. Y entonces vamos a hacer la fórmula. ¿Cuál fórmula? La de K, la de clase, donde dice que 1 más 3,3 logaritmo de n. Entonces aquí vamos a ver el despeje. Dijimos 1 más 3,3 logaritmo de 100. ¿Por qué de 100? Porque son 100 datos los que tengo yo aquí, chicos. ¿Ok? ¿Vamos a ocupar calculadora científica o se puede hacer? No, lo podemos hacer. Yo creo que más creo que en el módulo 4. Yo me voy a verificar bien y les digo, para el día que ocupamos la científica la tengamos disponible. ¿Verdad? Ok, profe, gracias. Ok. Una vez que sacamos para este ejemplo, dice, oiga lo que dice aquí, claro, para este ejemplo usaremos 4 clases, aunque dijimos que eran ¿cuántas? 7, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en 4. ¿Queda claro, chicos? Para que después no digan que dónde salió ese 4. Porque para cuestión de explicarles que no se nos haga tan largo con 7 clases. Entonces, sabemos, si ustedes están haciendo un examen y le dicen que son 7, pues lo hacen con 7. Para continuar con el ejemplo, vamos a hacer la clase 4. ¿Ok? Entonces aquí me dice que el intervalo es 7, ¿verdad? De esta fórmula, ¿de dónde sale? Me voy a retroceder para que la veamos. Dijimos que era R entre las clases. ¿Ok? Entonces dijimos que eran 7, que es el rango, entre 4, ¿verdad? Hubiéramos dicho 7 entre 7 nos sale 1. Entonces vamos a decir 7 entre 4 me da 1,75. Lo redondeo y me va a dar un intervalo de 2. ¿Ok, chicos? ¿Están claros ahí? Porque esto nos va, ok, el término nos va a ayudar. Ok, ahora tenemos la distribución de frecuencias para datos agrupados, donde dijimos que LI es el límite inferior, el límite superior, NK frecuencia absoluta, XM, ¿qué les dije que era XM? Vamos a repasarlo. XM dice punto medio de clase. De cada clase. ¿Okay? Luego FK, que es F frecuencia relativa. NK, frecuencia absoluta acumulada. Y FK es frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Ya dijimos, chicos, que vamos a tener 4 clases. 1, 2, 3, 4.
¿ok? Y dijimos que el intervalo va de 2 en 2, ¿ok? Entonces voy a la tablita y arranco con 57. Y el intervalo dice que va de 2 en 2, 57. Aquí tengo 1, 2. ¿Ok? Vámonos y así vamos, del 57 al 59. ¿Cuántos hay? Porque tengo un intervalo, dos intervalos, hasta el 58. Aquí cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12 y una 13. ¿Ok? Tienen que haber 13. Del 57 al 59 hay 13. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no conté el 59, profe? ¿Verdad? Porque lo arrastro. ¿Qué dijimos para poder sacar el límite superior y el límite inferior? Que el límite superior yo arrastro. Me dio 19, arrastro el 19. ¿Ok? ¿Me siguen, chicos? Devolvemos. Ajá. ¿Ok? Entonces, 59 lo arrastro. Seguimos con dos intervalos, chicos. Nos vamos. ¿Ok? 59 un intervalo. 60 otro intervalo hasta el 61. ¿Ok? Entonces yo voy a contar cuántos datos hay. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Bueno, el 59, 60, 61. Estoy yo la que estoy mal. Un intervalo y dos intervalos. Veinte y 20 son 50. 20, 20, 40, pues. Ajá, sí, 20, 20, 40, 41, 2, 3, 4, 5. Yo estoy viendo si ustedes me están poniendo atención. ¿Ok? 55. ¿Ok? Yo tengo todos los ojos abiertos. Bueno. Entonces dice que son 55. ¿Ok, chicos? Entonces, como los dos intervalos 59, 60 y 61. Traslado el 61, tengo que dos intervalos 61, 62. ¿Ok? Al 63. Entonces, igual cuento 61, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. No, ya me confundí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. ¿Ok? 30. Y luego arrastro 63 y dice 63, 64, 63 intervalos. ¿Ok? Y aquí dice, ¿cuántos son? 1, 2. 1, 2. ¿Ok? Y ahí suman, ¿cuántos datos dije que teníamos? 100. Ahora, chicos, dice la distribución de frecuencias para datos agrupados quiere saber cuál es el punto medio de cada clase. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo sacábamos eso? Nos devolvemos a la fórmula. Dice que es el límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Ok? Entonces, límite inferior más límite superior entre 2. Nos volvemos a la tablita. Sumemos, chicos. 57 más 59 entre 2.
98. Aquí está. Y así con las demás. Profe, lo que yo no entiendo es esa cantidad de números en la tabla anterior. Porque es una tabla con datos. Es como que yo le dije a usted que yo había agarrado 100 envases de Coca-Cola 600, los enumeré del 1 al 100 y les puse a hacer las medidas y ese es el resultado, ¿verdad? Estos son datos que tenemos. Se recogen, aquí dice, se recogen los datos, que tenemos aquí mediciones X. ¿Ok? Y de una vez que yo tenga esas mediciones, aquí no me dice nada, yo tengo que empezar a hacer estadísticas como para determinar dónde está concentrado el límite superior, el límite inferior, cuál es la frecuencia absoluta, etcétera, ¿verdad? Pero estos los datos que ustedes puedan, uno como técnico de calidad, bueno, ok, quiero ir a ver cuál es vamos a hacer, estoy haciendo una prueba de sal al condimento de pollo. Y entonces yo tengo que tener unas 100 muestras o unas 20, 30, 40 muestras. Y yo digo, bueno, me dice que el indicador de sal tiene que estar dando 23,5. Entonces yo empiezo a hacer los análisis para sacar esas mediciones. Eso es esto, ¿ok? Tengo las mediciones y una vez que tengo las mediciones empiezo a hacer despejes para sacar toda esa distribución que necesito para poder hacer los datos en la gráfica del histograma, ¿verdad? Pero usted no necesita un asistente en su trabajo para yo ir practicando todo esto. No. Ay Dios, ¿cómo lo voy a saber solo así? Sí. Ahí la práctica es lo que hace el maestro. Yo les recomiendo ahí que hagamos este ejercicio como lo estoy haciendo ahorita y paso a paso para que ustedes vean que después, si ustedes siguen, importante interpretar estas definiciones, clase, límite inferior, límite superior, porque si no conocemos eso nos va a ser un poco difícil poder despejar, ¿verdad? Matemáticamente despejar. ¿Ok? Ahora dice que FK. ¿FK qué era? Frecuencia absoluta. ¿Y cómo sacamos la frecuencia absoluta? Me devuelvo para que la vean. Sí, por favor. Ok, frecuencia absoluta. Está bien atrás. Es el número de veces que se encuentra un dato. ¿Ok? La relativa me va a decir que yo tengo que agarrar la frecuencia absoluta entre total de datos. ¿Ok? Volvemos a la gráfica. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, me va a hacer, y yo voy a decir 13 entre 100, me va a dar un 13%. 55 entre 100, 55%. Claro, chicos. ¿Ok? Ahora, para sacar el NK, que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, nada más voy a saber qué es la frecuencia NK. Dije que es frecuencia absoluta acumulada. Y mi frecuencia acumulada es NK. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es la mayúscula y aquí es minúscula. Yo nada más, el primera clase dice que es 13, no le sumo nada porque no hay nada. Entonces me lo traigo, 13. Mi segunda clase le sumo 13 más 55 va a ser 68. 68 más 30 va a ser 98. 98 más 2 va a ser 100. 100, tengo 100 de frecuencia absoluta acumulada y 100 de frecuencia acumulada. Es lo mismo. Ahora, chicos, quiero saber la frecuencia relativa acumulada. Y aquí pues lo voy a igual a sumar. Sumo 13, después de 13, 55 me da 68,
más 30, es lo mismo, nada más que con porcentaje, y me va a dar un 100. Ya cuando tengo esto, yo voy a hacer los gráficos, con límites en las clases. Entonces, dijimos que de 57 a 59, aquí está, no incluyo, aquí le pusieron un 58, 59, dice cuántas clases son, tengo 13, ¿ok? Aquí me proyecta 13. De 58 a 60, que de 59 a 60 y lo pusieron son 55. Aquí me va a dar 55. Y así, 62, 64, dicen que son 2 y aquí yo voy a tener 2. Y eso. Luego que tengo yo ya esto, hago la curva. ¿Ok? Con puntos medios en las clases. Y hago mi curva. ¿Y qué quiere decir aquí? Que en la clase 2 es donde está. ¿Por qué 2? Porque tiene 60. Y yo veo aquí 2, 60, que es mi punto medio. ¿Me siguieron, chicos? Con puntos medios en las clases. ¿Cuál es mi punto medio? 58, 60, 62, 64. ¿Ok? Dice el 1 da 58. Entonces, 58. 60, dice que da 55. 62, vamos a ver. 62, que es mi punto medio 3. Y ahí. Y ya sacó la curva. Y cuando ustedes van a hacer esto, porque ustedes van a tener una tareita o un examen, vamos a ver cuál es el examen que van a tener, pueden usar, porque muchos compañeros me van a decir que no tienen computadora y etcétera, entonces pueden usar una cuadriculada y lo hacen manual, chicos, y me lo pueden enviar, no hay problema. Entonces vamos a ver el ejercicio que les corresponde. Para el día de esta semana. Estamos en la semana 2, ¿verdad? Sí. Aquí está. Les voy a poner un material de apoyo para que ustedes se vean. Un resumen de fundamentos de estadísticas, chicos, para que ustedes se guíen. ¿Verdad? Aquí le van a decir que la estadística, la importancia, los datos estadísticos, la población, el muestreo, son temas de que uno tiene que conocer. Ahí les puedo hacer un resumito para que ustedes lo vean. Luego, hay un ejercicio completo de frecuencia y medidas de posición en Excel para que ustedes lo vayan también midiendo. Ahí les saqué cuál es la moda, cuál es la mediana, cuál es la media, para que ustedes la frecuencia absoluta, ¿verdad? Para que ustedes lo visualicen en Excel. Pero para ver si lo puedo descargar. Y ahí está la fórmula, cómo se hace. Todo lo que hicimos ahorita, nada más que en gráfico, en Excel, para que ustedes les quede un poco más fácil. Sin embargo, como se los dije, es importante que ustedes sepan de dónde sale la información. ¿Ok? No tienen que hacer ningún ejercicio en esta semana. Puede ser que la otra sí. ¿Está bien? Solamente la evaluación y le dejo ahí como material de apoyo para que ustedes listo. Ya casi Ok, chicos, entonces una vez que ustedes tengan esta una hojita cuadriculada,
Si quieren estar haciendo esos gráficos para practicar, se compra una hojita y ustedes miden, ¿verdad? Dame un momentito.